Emiliano Zapata, Entre la historia y el mito, autor Jesús Pérez Uruñuela. Capítulo 14. 1915. La convención en Cuernavaca. ¿Cómo recibió Cuernavaca la convención? El 20 de enero de 1915, al resultar imposible seguir resistiendo los constantes ataques constitucionalistas, los integrantes del gobierno de la convención abandonaron la Ciudad de México y se trasladaron a Cuernavaca. El día 26 del mismo mes, el coronel villista Roque González Garza, presidente provisional de la República, instaló su despacho en el antiguo Palacio de Cortés. En tanto, los convencionalistas tomaron el Teatro Morelos como sede de la Asamblea Legislativa. Zapata optó por retirarse silenciosamente a Cuautla con el objeto, según sus allegados, de que la convención deliberara libremente. Además, pensaba que su presencia en Cuernavaca podía provocar comentarios maliciosos o suspicacias. Quiso dejar en completa independencia a González Garza. Luego de llegar a Cuautla, resolvió ir a Tlaltizapán, donde restableció formalmente su cuartel general. En aquellos días, el estado de Morelos estaba dominado por los zapatistas y, por ende, el gobierno provisional se mantuvo prácticamente en manos del Ejército Libertador del Sur. Los soldados villistas asignados a la escolta personal de González Garza, a quienes los revolucionarios locales llamaban catrines, solo eran entre 200 o 300 personas. Para los del sur, todos aquellos que no vestían camisa y calzón de manta y no calzaban guaraches eran catrines. Los villistas portaban uniforme de caqui, sombrero tejano, zapatos y polainas. Economía y finanzas. La destrucción física de la ciudad no era lo único que pesaba en el ambiente. La devastada condición del campo, ocasionada por los enfrentamientos bélicos, dejó como consecuencia el desabasto de alimentos, y los pocos productos que llegaban al mercado local se ofrecían a precios inalcanzables para la soldadesca y el pueblo en general. 1 kilogramo de azúcar costaba en Cuernavaca, capital del estado, con la mayor producción de azúcar de la República, 2 pesos. 1 litro de leche, 1 peso, y 1 kilo de manteca, 15 pesos. La pobreza también se manifestó en el gobierno de la convención. Los delegados tenían asignado un sueldo de 7 pesos diarios. Sin embargo, al mes de febrero, las nóminas permanecían sin firmas de cobros ni recibo que acreditara un sueldo pagado. Al salir de la Ciudad de México, el coronel González Garza, con su categoría de presidente provisional, dispuso de 2.123.000 pesos guardados en la caja de la Tesorería Nacional. Después de la sustracción hecha por Eulalio Gutiérrez, de la misma forma se apropió de 300.000 pesos en monedas de oro y cobre depositados en la casa de moneda. Cuando ese dinero llegó a Cuernavaca, el gobierno de la convención consideró indebido poner en circulación el oro y la plata. Como la mayoría de los billetes recogidos en la tesorería era de 100 pesos, los convencionistas consideraban que, en lugar de autorizar los pagos con dichos billetes, darían facultades a González Garza para que expidiera vales que deberían ser pagados al triunfo de la revolución. De esos vales, el presidente provisional emitió 200.000 pesos, de los cuales 78.000 se destinaron al presupuesto de la convención y el restante a los gastos de guerra.
Las reservas metálicas debían administrarse celosamente porque no se vislumbraban ingresos adicionales en un futuro inmediato. La escasa cotidianidad, tanto en las Fuerzas Armadas del zapatismo como en el seno de la convención, provocó riñas y discusiones entre ellos. Uno y otro grupo se culpaban de los males que afligían al ejército convencionista, sobre todo en lo referente a la falta de dinero. Esencia social y política del zapatismo. La Revolución Mexicana, para el zapatismo, no era la democracia política ni electoral promulgada por Madero, ni la socialización de los bienes de producción expuesta en el radicalismo anárquico. Los juicios de democracia y ley de Zapata consistían en que solo un régimen constituido de acuerdo con su plan de Ayala podría garantizar la promulgación y la ejecución de la reforma agraria. Y esto no se debía al artículo 3 reformado del plan, que lo había declarado jefe supremo de la revolución, sino al artículo 12, que fijaba los procedimientos para sustituirlo. La convención de una gran junta de los jefes y los grandes ejércitos populares de la nación, la cual nombraría a un presidente interino. Walmart Jr., 2010, 196. Esta ruralización en México parecía ciertamente primitiva y ajena a los progresos industriales del mundo. A finales del siglo XIX y de la primera década de la siguiente centuria, para Zapata era urgente que el estado de Morelos pasara a la segunda etapa de las edades universales, es decir, la agrícola. De otra manera, no sería posible alcanzar la tercera edad, la industrial. Entendamos, la revolución de Zapata no era producto de una burguesía como la maderista o la carrancista. El movimiento encabezado por Zapata emanaba incuestionablemente de la sencilla, iletrada y auténtica clase campesina y rural de la zona centro-sur de México. Zapata y la ciudad. Las ciudades, para Emiliano Zapata, estimo que de una manera general, pero muy particularmente la Ciudad de México, son un nido de políticos y foco de intrigas. El propio Zapata no se mordía la lengua para hablar de los políticos. Estos cabrones, los llamó en una conversación que sostuvo más tarde con Villa, luego que ven tantito lugar, luego se quieren abrir paso y se van al sol que nace. Al sol que nace se van mucho al cabrón. Por eso, a todos los cabrones los he quebrado. Yo no los consiento. Todos son una punta de sinvergüenzas. No iría a la Ciudad de México, sino cuando las circunstancias no permitieran otra cosa, y siempre para permanecer el tiempo indispensable. Walmart Jr., 2010, 202. Zapata solamente aceptaba el escenario natural de la ciudad provinciana de Cuautla. Walmart Jr., 2010, 206. Acuerdos de los asambleístas. En el interior del Teatro Morelos, apenas alumbrado por media docena de bombillas eléctricas, un generoso caudal de disímbolas y brillantes ideas surgían de la inspiración de los delegados socialistas, urbanistas y anarquistas. Rafael Pérez Tyler, Luis Méndez y Antonio Díaz Soto y Gama. Con sus tintes de modernismo urbano, a través de sus planteamientos, propuestas y acuerdos, paulatinamente borraban de
entre los asambleístas las manifestaciones de la mentalidad rural que habían sido tan notables en Aguascalientes. En un momento dado, el régimen presidencial fue identificado por la Asamblea como el de una dictadura. El sistema presidencialista equivalía a la tiranía y, por lo tanto, la convención votó por la suspensión del presidencialismo para aprobar por unanimidad el establecimiento del régimen parlamentario. La mayoría de los delegados ignoraba en qué consistía tal régimen, pero lo aceptó al suponer que los presidentes de la República ya no gozarían del poder absoluto, como en el caso de Porfirio Díaz. Para llegar a esta y otras conclusiones, no fueron examinados aspectos sociológicos como las tradiciones de las comunidades rurales morelenses, ni se tomaron en cuenta las condiciones y alternativas de la vida política en el país. Los proyectos novedosos, por el solo hecho de garantizar o de considerar que podían garantizar la libertad, merecieron la aprobación por unanimidad. De esta suerte, las ideas para reformar al país, condicionantes de la nueva manera de vivir de los mexicanos, agigantaron a los delegados. Estaban conscientes de la necesidad de concretar un programa para México, pero desafortunadamente la mayoría de los delegados desconocían la geografía del país. Ignoraban su historia e inclusive eran ajenos a su propia y verdadera mentalidad. Así, la rusticidad y la imaginación se embrollaron fácilmente y el espíritu creador lanzó idea tras idea sin métodos ni límites. Los convencionistas aprobaron por aclamación la restitución de aguas y ejidos a los pueblos y la fundación de bancos y escuelas agrícolas regionales. Al abordar el tema minero fue necesario, advirtieron, anular numerosas concesiones, pero dado que desconocían los procedimientos jurídicos y administrativos inherentes a tal efecto, optaron por suspender la materia. Dejaron también pendiente la idea de nacionalizar el subsuelo porque ¿qué sucedería de realizarse tal nacionalización con las concesiones petroleras otorgadas por gobiernos anteriores? Otras interrogantes surgieron en la mente de los asambleístas. ¿Cómo sustituir el régimen presidencial por el parlamentario y cómo iniciar el orden social tendiente al restablecimiento de la paz mientras no existía el nuevo orden jurídico? En medio de un desdén hacia el Estado propio del anarquismo, los convencionistas olvidaron la Constitución y su aplicación para resolver los cuestionamientos anteriores. Sin embargo, determinaron que la República debería volver a la constitucionalidad el próximo 1 de enero de 1916. Los convencionistas admitieron, no obstante, que no era posible vivir fuera del orden constitucional y político. Acordaron suprimir la vicepresidencia de la República y las jefaturas políticas. Por otra parte, dieron a la Suprema Corte de Justicia la facultad para intervenir en última instancia en los resultados electorales. Asimismo, aprobaron el voto directo, la efectividad del sufragio, la autonomía de los municipios y aunque sin llegar a una conclusión, como parte del incontenible alud de propuestas, hablaron sobre la personalidad jurídica de los sindicatos y el derecho de huelga, las indemnizaciones en los accidentes del trabajo, las reformas a los códigos penal y civil, los métodos pedagógicos de la educación laica, la reorganización del ejército, la independencia del Poder Judicial, la protección a los hijos naturales, la emancipación de la mujer y muchos temas más. Y la reforma agraria, esto y la conclusión del análisis sobre la convención en Cuernavaca serán temas de los dos próximos capítulos. Bibliografía: Valadez J. 1993, Historia General de la Revolución Mexicana. Tomo cuarto, México, Manuel Quesada Brandi, editor.
Walmart Jr. J. 2010, Zapata y la Revolución Mexicana, México, siglo XXI, editores. Aquí termina el capítulo 14 del libro que se titula Emiliano Zapata, entre la historia y el mito. El autor Jesús Pérez Uruñuela. Son las 11 de la mañana con 29 minutos y hoy es jueves 11 del mes 11 del 2021, 11 de noviembre del 2021.